Sí. Ok, ¿estamos listos? Listísimos. Otra vez compártame el nombre de la biblioteca, ¿cómo fue? Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Y es del Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica. Muy bien. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Ok. Pues vamos a comenzar en 3, 2, 1. Inicio. Pues muy buenos días, tardes, noches, querida audiencia de Interludio. El día de hoy me encuentro muy gustoso y es que verdaderamente estoy con una gran maestra. Muy contento de poder compartir con ella en un recinto maravilloso, ¿verdad? Una biblioteca Rosario Castellanos perteneciente al Fondo de Cultura Económica. Wow, es la primera vez que estoy con ella en persona. Había tomado clases en línea desde el 2022, un diplomado de danza. Desde el momento en el que comencé a aprender de todo lo que ella comparte, quedé maravillado con todas sus enseñanzas. El día de hoy hace el gran honor de estar en Interludio, así que vamos a disfrutar. Si tienen una tacita de café, de té, lo que tengan por ahí, por favor, quédense porque vamos a tener un programa y sobre todo una charla muy importante que seguro les va a interesar a todos y cada uno de ustedes. Estamos iniciando este 2025, febrero, con nuevos invitados, nuevos artistas y por supuesto la gran maestra Penélope Vargas Estrada de la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra, por... Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo esta invitación y bueno, pues saludo a toda la audiencia. En el momento que la vean, yo creo que les va a gustar el tema y si no les gusta, los va a obligar a buscar cosas sobre ese tema. Entonces eso ya está bien. Sí, así es. Pues muchísimas gracias por su tiempo tan valioso. Vaya que en todos estos años de estudio, ¿no? He encontrado y he también buscado las maneras de cómo conectar con artistas, vaya, como usted, docente, bailarina sobre todo, y con la parte afro, ¿no? Que nos conecta. Fíjese que Interludio, le platico un poquito, tiene el propósito de ser la voz justamente de los ritmos afrocaribeños. Y no solamente en eso, ¿no? Sino en la parte de la danza, la docencia. Preguntarse por qué bailamos, cómo bailamos, por qué nos movemos, cómo nos movemos. Es entender muchas cosas de lo que pasa en nuestro ambiente, ¿no? Y es por eso también que hoy, vaya, tengo el gusto de tenerla en el programa. Y en una de las clases que tomábamos anteriormente, hablábamos de una tercera raíz. Además de eso, también se había dicho que pues hablando de los ritmos latinos, lo que es salsa, bachata, cumbia, merengue, hoy día, pues disfrutamos de ese baile, ¿no? Disfrutamos de mover las caderas, pero nunca nos preguntamos de dónde viene ese baile de caderas. ¿Por qué es tan importante y poderoso, sobre todo, el hecho de tener el movimiento, ¿no? Entonces, hoy justamente para eso está aquí en el programa, para platicarnos un poquito. Y dicen la tercera raíz, pero me sorprendió mucho cuando leía también por ahí de que, vaya, los genes que tenemos de afro son más que la parte europea. Obviamente los indígenas que ya estaban en México, en América, pues lógicamente era muchísimo, ¿no? Y el hecho de tener esa sangre afro, yo creo que todos tenemos y compartimos esa sangre afro, ¿no? ¿Usted se considera afrodescendiente o afromexicana? Por supuesto, sí. Sí, yo me considero afromexicana. Digamos, el término un poco todavía en México es un poco ambiguo. Es decir, algunos decimos somos afromexicanos, otros afrodescendientes. En realidad, lo que diferencia uno y otro en México es ese afromexicano es porque nos consideramos, digamos, descendientes de matriz africana, pero como te digo, combinados, ¿no? con gente de este país. Y el afrodescendiente muchas veces está pensado como aquel que tiene una afrodescendencia
pero que no necesariamente es mexicana. Es decir, en este país tenemos a mucha gente que es de otros países, que son afrodescendientes, pero que son de otros lados. Entonces, digamos, esa es la diferencia, aunque cuando, por ejemplo, en general, mucha gente o se dice afrodescendiente, no importa que sea mexicana, o afromexicano, es como un poco todavía es un poco está como en sí, como no, ajá, como acá, que no es allá. Muy claro todavía, pero sí, yo me considero afromexicana. Ok, excelente. A partir de toda esta detonante que menciona, ¿no? Es muy curioso porque el otro día observaba en un museo allá en la ciudad de Oaxaca, pues el mapa, ¿no? Y están los continentes e imaginaba la triangulación, ¿no? Europa, África, América, ¿no? Eso es lo que nos dice la historia o lo que nos comenta gráficamente, ¿no? Pero en este caso, realmente, ¿cómo y cuándo salieron los africanos hacia América? ¿Cómo fue ese proceso para que sucediera? Pues fíjate, es bien interesante porque tiene que ver con la historia del mundo, ¿no? Digamos, lo que podemos ahorita adelantar, porque si no nos extendemos demasiado, pero es en África, igual que en América, en esos momentos, antes de que nos descubrieran, que ya sabemos que no nos descubren, ¿no? Pero bueno, llegan a nuestro continente, ya había esclavitud tanto en África, digamos, era parte como de lo que en la cotidianidad pasaba, ¿no? Normalmente no era una esclavitud como después vamos a ver en la trata esclava o en la trata transatlántica, pero ya había esclavitud. La relación de esclavitud antes de América se daba ya, por ejemplo, con algunos países de Europa, con África. De hecho, los portugueses, que fueron los primeros que se incursionaron en África para hacer no solamente este comercio de esclavos, sino comercio en general, fueron los portugueses. Y los portugueses ya vendían, ¿no? Ya tenían ese negocio con España y con otros lugares en Europa, desde 1400. Cuando, digamos, llegan a nuestro continente, lo que sucede ahí es, de entrada, ya nos han contado en las escuelas, ¿no? En la historia nos dice que nosotros obviamente tenemos una población o teníamos una población muy grande de personas nacidas aquí, ¿no? Cuando empiezan a llegar primero Cristóbal Colón y después todos los colonizadores, digamos, ya hay una entrada individual, de alguna manera, de esclavos, porque muchos venían acompañando o eran esclavos de estas personas que venían o venían como parte de la tripulación, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a llegar de manera así individual, ¿no? Okay. Algunos. Hay historias de algunos que son muy famosos de ese tiempo, ¿no? Que son como, digamos, muy identificados, pero hay varios que llegan a nuestras Américas. Cuando llegan aquí y empiezan con la colonización, lo que sucede que es que por enfermedades, por malos tratos y por las guerras que se suscitaron por la colonización, mueren muchos de estos indígenas. Y luego se suma que la Iglesia católica española en 1500 y tantos decreta que no se puede tener a los indígenas como esclavos, porque son vistos pues como súbditos de la monarquía, de la corona. Entonces lo prohíben. En el momento que se prohíbe eso, tienen que buscar mano de obra. ¿Y cuál es la mano de obra? Pues ellos ya tenían negocios, yo te digo que desde 1400 ya tenían negocios de venta de esclavos africanos, pues empieza entonces a meter ese negocio a México. Bueno, no a México, a América. América, sí. Las primeras se les da licencias, los españoles les dan licencias para meter esclavos africanos. Entonces sí había como tal un permiso para sí, eso. Claro. Era legal, o sea, era un asunto legal, era un comercio como decir
me llevo las especias, así era, igualito, cualquier producto. Estas personas eran tratadas como producto. Entonces había licencias que se le llamó también sistema de asiento, le decían por un lado, o licencias por persona. Es decir, la primera licencia, por ejemplo, para los portugueses, porque los portugueses fueron los que principalmente tenían ese monopolio en América, ¿no? Porque ahí tenían un negocio muy, muy estrecho, digamos, con España. Entonces, las primeras licencias fueron de 400 esclavos, cabeza de esclavo decían, ¿no? Entonces eran 400 esclavos. Y ellos fueron los que principalmente, legalmente, tenían las licencias para traer esclavos a América. Después también ahí hubo un momento donde los ingleses también trajeron, los franceses, los holandeses. Hay un porcentaje, depende de los momentos históricos donde entraron al negocio, pero en realidad el que tenía el monopolio era Portugal. Entonces así es como van entrando estos esclavos. Además estamos pensando que entraron en 1500, sí. Bueno, estamos pensando, sabemos que entraron en 1500 y más o menos en 1800, los últimos barcos esclavistas que llegaron a traer esclavos a América fue a Brasil en 1860-70. O sea, muy avanzado ya ese siglo, ¿no? Son más de 350 años de esclavitud, ¿no? Y dependiendo del autor que tú revises, pero más o menos está entre que entraron 15 millones y algunos dicen 50. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque por supuesto que una cosa era lo que era legal, es decir, lo que estos permisos, estas licencias tenían, y otra, lo que entraba realmente, porque a ti te daban 500 licencias, pues no traías 500 esclavos, traías más, ¿no? De manera irregular entraban muchísimos más esclavos que lo que legalmente se podía anotar, ¿no? Por eso hay esa diferencia grande en cuanto a números. En cuanto a número, ¿no? Entonces, te digo, va entre 15 hasta 50 dependiendo de los autores que tú revises, ¿no? Digamos, y eso es, hay una página que invito a la audiencia que la revise, se llama Ruta del Esclavo de la UNESCO, que la encuentras en internet, pues la buscas. Tienen una cantidad de textos y una cantidad de mapas bien interesantes de cómo eran las rutas, de cuánta gente, muy interesante. Entonces los invito a que la revisen. Entonces sí, tenemos una diferencia de números enorme, pero es por eso, porque digamos, pues también depende de cómo se contaba. O sea, había una serie de problemas, pero que más o menos estamos hablando de un número, digo, ya 15 millones son un montón. Sí. ¿No? Y es muy posible que se haya al menos doblado esa cantidad por esta entrada irregular, digamos, ¿no? A América. Entonces, de primer momento, mucho antes de que llegaran ya los indígenas aquí en América, ya estaban esclavizados, es lo que entendí. Que llegaran los esclavos. Que llegaran los esclavos negros. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Fíjate, como ya había venta de esclavos africanos en España y en otros lugares, los primeros esclavos que empezaron a llegaron no de África, sino llegaron de España, por ejemplo, o de Portugal mismo, porque ya estaban, por eso había una diferencia entre el tipo de esclavo. Había unos esclavos que ya estaban como muy, ¿cómo se puede decir? Pues ya inmersos en la cultura o portuguesa o española, porque ya estaban viviendo ahí, eran esclavos ahí. Okay. ¿No? Primero lo llevaron a su país. Digamos que esta triangulación que tú decías hace rato, primero era, efectivamente, lo sacaban de África. Portugal ya tenía negocios, te digo, desde 1400, y no nada más con España, sino ya con reyes africanos que eran los que o sea, ellos dicen que no, ellos siempre lo niegan, pero la verdad es que ellos estaban en el negocio también, ¿no? Los mismos africanos, ¿no? Algunos grupos africanos, ¿no? Y gente de poder en África. Entonces, bueno, los portugueses tenían factorías, se le llamaban, que eran grandes espacios a donde tenían a los esclavos, en una isla frente que se llama San Tomé,
y de ahí los llevaban a España o a Portugal o a cualquier país. Entonces, primero era eso. Cuando empiezan a traer a los primeros esclavos, no salen de África, sino salen de España, de Portugal. Entonces, los primeros llegan como esclavos ya con la cultura, digamos, inmersos en esta cultura europea, ¿no? Pero eran esclavos. Pero obviamente no daba abasto, se pedía demasiado. América sigue siendo, ¿no?, tan rica en muchas cosas que la explotaron muchísimo hasta donde quisieron, y sí, para eso necesitaban a mucha gente, ¿no? Y entonces ya después, en un corto tiempo, pues ya no podían traer gente de España, esclavos de España y de Portugal, ¿no? Entonces tuvieron que llegar directamente, ya empezaron a salir directamente de África, pasaban a esta islita donde digamos, como que los iban guardando de alguna manera, ¿no? Y cuando ya tenían a la gente suficiente, entonces salían, ya no pasaban por España, porque antes era ese triángulo, ¿no? Sí, sí, sí. África, Europa, América, y directamente pasaron ya de África a América, directamente, ¿no? Ya no hacían ese triángulo, pasaban directo. Sí, pues ya había como tal esa conexión, ¿no?, que dice de las personas. En este caso me sorprende el punto de que mismos emperadores o reyes, no sé cómo podemos llamarle, africanos. Reyes, sí. Pues traicionaban a su gente, ¿no? Sí, porque además te digo, o sea, la esclavitud ya estaba, o sea, era parte del sistema comercial, ¿no? Okay. Había un comercio desde toda África, digamos, y también la parte norte, ¿no?, que es como más árabe, también esa parte de esclavitud, o sea, era parte, digamos, como del sistema. El asunto es que nunca había sido de una forma tan masiva, terrible, ¿no? Sí, sí, como fue la trata transatlántica, pero sí, ellos lo negarán para siempre, pero ellos entraron al negocio, no todos, obvio, pero sí grupos poderosos entraron al negocio, ¿no? Sí, porque Portugal, no creas tú que entraba a África y buscaba, no. Les traían los esclavos, ¿no? Muchas veces, ellos entraban tal vez en algún momento, pero ya el negocio pues ya no era rentable así. Entonces, más bien los sacaban, por eso cuando se dice de dónde venían los esclavos, bueno, ahí está, digamos, todos estamos de acuerdo en que venían o salían de la pancita de África, esa pancita que está arriba, digamos, está el Sahara y hacia abajo, donde empieza como esa curva. La curvita, sí. Ahí se le llamaba Costa de Oro. Y esa Costa de Oro, de ahí es donde salían. Claro, sí, pero no es que todos vinieran de la Costa de Oro, ¿no? Sí. Sino que venían de mucho, de dentro, ¿no? Los sacaban y de ahí salían, efectivamente. Pero estamos hablando de que venían de todas partes, ¿no? Porque tenían esa red, digamos, ¿no? De comercio, ¿no? Como quien dice, su punto de encuentro nada más era cierta zona, ¿no? Ciertas zonas y de ahí salían. ¿Qué país es actualmente esa parte que menciona? Pues está Benín, está Nigeria, está Guinea, está Camerún, ¿no? Es larga Hay muchísima... Mali. ¿Cómo puedo mencionar? Pues sí, vaya, muchísima raza de cierto modo, ¿no? Aun cuando son africanos y si venían de diferentes países, o sea, ese es el punto de concentración únicamente, pero eran de distintos lados. Eran de distintos lugares. Sí, fíjate, África, estamos hablando más o menos de más de 500 grupos étnicos, de lenguas, ¿no? ¡Wow! Y de todo África. Y bueno, y sublenguas, o sea, estamos hablando como de los grupos, digamos. Entonces, son muchísimos, ¿no? Más de 500. Entonces, hay registros en algunos libros de los grupos que llegaron, que finalmente tampoco, pues todo es un poco relativo. ¿Por qué? Porque cuando entraban se supone que hacían un registro, pero pues si no hablaban la lengua, pues sepa Dios cómo diablos los registraban, ¿ves? Claro, ahí nada más. Pues quién sabe, ahí ponían alguna cosa, ¿no? Quién sabe cómo. Entonces, digamos, hay como un poco, no se puede tener como la certeza exacta, pero bueno, se tienen registros y pues entraron muchos grupos étnicos, ¿no? Con muchos a América. Pareciera, ¿no?, que por número, que por presencia, digamos, donde todavía podemos verlos, o no verlos, pero sí, digamos, ver prácticas y ver cosas que son
de estos grupos. Podemos pensar en los yorubas, en los bantús, que los bantús son muchos, ¿no? Digamos, bantú como lengua son muchos grupos. Sí. Senegaleses, angoleños, ¿no? Pero los podemos ver mucho en varios países, ¿no? Sí, sí. Muy claramente, ¿dónde se ven muy claramente? Pues en Brasil y en Cuba, que hay que recordar que fueron los últimos países que digamos que abolieron la esclavitud, y eso a fuerza porque no querían. Brasil, toda su economía y Cuba. Wow. Toda su economía, igual que casi toda América, igual que Estados Unidos, que aunque Estados Unidos más o menos abolió en 1860 por ahí, en realidad, aunque estaba, si te recuerdas la historia, pues toda la parte del sur, aunque se suponía que ya no podían ser esclavos, seguían siendo durante mucho tiempo más. Pero Brasil y Cuba fue como 1880, 80 y tantos, y Brasil casi 1888, 89, ¿no? O sea, fueron los que más tardaron, y eso pues no querían, pero no había manera ya, ¿no?, de sostener eso. Pero en realidad, ahí, por ejemplo, en estos dos países, Cuba y Brasil, podemos ver muy claramente prácticas que tienen que ver con los yorubas y que tienen que ver con los bantús, ¿no? Toda la parte del vudú y toda la parte de lo que nosotros conocemos como santería en Cuba, por ejemplo, que viene de lo yoruba, y todo lo del vudú que tiene que ver con estas religiones que tienen que ver con los congos o bantús en África, están muy claramente, muy visiblemente hasta ahora, ¿no? Sí, hasta en la actualidad. Aquí a América, ¿cuál es el país al que llegan por primera vez los esclavos? Fíjate, llegan a Santo Domingo, bueno, lo que ahora sería Santo Domingo. Bueno, dice la historia que llegan en realidad a una parte que es como más en una de las costas de Cuba. Okay. Finalmente, por alguna situación, no se quedan ahí, sino que cruzan, digamos, como a la otra isla, que en este caso sería lo que es Haití, República Dominicana. De hecho, Santo Domingo, en República Dominicana, es la primera ciudad que se funda en América como tal, ¿no? Sí, sí, entonces es la primera iglesia, ¿no? Todo es lo primero en Santo Domingo, es la primera ciudad que se funda. Y entonces, bueno, digamos, llegan a esa costa de Cuba, pero en realidad empieza todo en Santo Domingo, ¿no? Okay. Ahí es, bueno, siendo la ciudad primada de América, tenía otro nombre, ¿no? Porque ahorita es Santo Domingo y Haití, pero era la Española. La Española, toda la isla era la Española, así le pusieron. Y ya de ahí esa división, porque pues es un mismo territorio, ¿no? Pero estando Haití, bien curioso, porque la lengua de Haití, pues por lo general es portugués. Francés. Mezclado con todo. Ajá. Y en la parte de Dominicana, pues es más español, bueno, que también dominan otras lenguas, ¿no? ¿Por qué sucede esa separación? Pues mira, es que es un proceso bien largo, digamos. Aquí habría que recordar algo que es muy interesante. En esos momentos, digamos, Portugal y España eran amigos, ¿no? O sea, estaban hermanados por diversas cosas. Cuando hay un momento crucial en donde, digamos, como para entender el inicio del proceso, Portugal entró a África desde muy pronto, digamos, no era el único que entraba, no había otros países que entraran, ellos eran los que entraban. Empezaron a bajar por donde estábamos diciendo de la Costa de Oro y demás, y se empezaron a bajar y a meter, o sea, no sabían cuánto territorio había, pero ellos eran los que tenían, digamos, esa potestad de sacar cosas y meter cosas y así. Sí. Los españoles, cuando llegan a América, como eran amigos y tenían que poner posiciones, tú sabes, políticas y de poder, dijeron, ellos no les importó todo el mundo, el resto, ¿no? Ellos dijeron, a ver, amigo, yo no te molesto en África, es tuya, como si fuera de ellos, ¿no? Sí. Es tuya, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero estos nuevos territorios que tampoco sabían cuánto era, ¿no? No te metes acá, no los tocas. Se llamó, era un tratado de Tordesillas, se llama.
y partieron el mundo así, dijeron, a ver, tú para acá, tú no te metes acá, yo no me meto acá. Entonces era, digamos, como la primera negociación. Entonces, los que tenían, digamos, derechos o se sentían con derechos sobre América, eran los españoles, ¿no? Sí, los portugueses eran los que tenían un negocio ahí, después se metieron a Brasil, ¿no? Uy. Rompieron el trato y se metieron a Brasil, pero por lo pronto en los inicios España era la que tenía la potestad de América, no había más. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando empezaron a darse cuenta que había una riqueza extraordinaria y que les estaban viendo muy bien a estos, los demás dijeron, a ver, espérate, yo también quiero. Entonces empezaron a llegar, y que te digo que llegaron holandeses, llegaron ingleses, llegaron franceses, ¿no? A tratar de robarse territorio, de hacerse territorio. De hecho, todavía hay muchas islas, por ejemplo, que hablan inglés, porque los que se quedaron ahí se volvieron colonia inglesa por tiempo, ¿no? Hubo holandeses también que tuvieron colonias, franceses, por ejemplo, Haití, para la pregunta que tú me hacías ahora, esa española que era española, ¿no? Llegaron los franceses, se peleaban, se quedaron con esa parte del territorio durante mucho tiempo. Hubo muchas peleas, finalmente ellos se quedaron con ese territorio hasta que salieron, pero esa parte, digamos, por eso se divide, ¿no? Porque esa parte de Haití se queda con los franceses, o sea, ellos se la quedan. Sí, se adueñan. Se adueñan de este territorio. Y los españoles se quedan con la otra parte, ¿no? Que fue, o sea, es muy interesante porque eso pasó en muchos lugares, ¿no? Brasil, toda esa parte de Brasil era española primero, sí. Y después se la voló, o sea, se la quedó los portugueses, quedaron los portugueses, ¿no? Pero por eso está esa división. O sea, y es un proceso muy largo porque de repente los corrían, entraban otra vez, entraban otros países, o sea, era una cosa así terrible, ¿no? Que habría que desmenuzar, claro, pero es por eso. Son muchos años al final de cuentas. Son muchos años. Lo que aconteció, ¿no? Sí, muchos sigue procesos. Haciendo mucho ruido lo de cómo los mismos africanos entregaban a su gente. Supongo que entonces hubo conquistadores africanos que también llegaron a América, ¿o todos eran europeos? Todos eran europeos. Todos eran europeos. No había africanos. Ellos no entraron acá. Ellos lo que hacían era facilitarle la salida de los esclavos a estos portugueses o a estos, los que fueran, ¿no? Porque después se empezaron a meter otros, pero digamos de inicio y de manera más importante a los portugueses. Ellos eran los que tenían el negocio, pero ellos no vinieron nunca. No. Ok, interesante. Cuando llegan menciona que hay una isla cerca de Cuba y de lo que es ahorita República Dominicana y Haití. ¿Cómo fue el proceso ahora de llegar a México? Pues mira, ellos empiezan a expandirse, o sea, empiezan a decir, bueno, a ver qué más hay, ¿no? Porque ya encontramos esta parte, empezaron a ir, digamos, pues cruzando de entrada. Por eso, digamos, las primeras incursiones, pues obviamente son en la parte del Mar Caribe, ¿no? Sí. Porque además, pues son lo que está más cerca. Entonces, empiezan a ver varias islas que están ahí, bueno, pues Cuba, Puerto Rico, ¿no? Bueno, los que ahora se llaman Cuba, Puerto Rico, empiezan a cruzar por el Mar Caribe y se meten al Golfo y entonces se encuentran toda la parte de Estados Unidos, Luisiana, Carolina del Sur, obviamente nuestro Veracruz, ¿no? Campeche, ¿no? Que primero llegaron a Veracruz, fue lo primerito. El primer, digamos, puerto de entrada de esclavos a México fue Veracruz durante muchos años. Después se sumó Campeche, ¿no? Y después, muchos años después, se sumó Acapulco, pero muchos después. El primero fue Veracruz, ¿no? Sí, yo tenía la idea que por, no sé, de cierta forma estar como más pegado al Caribe también, o sea, había sido Campeche, ¿no? Sí, no. Pero ahora menciona que es Veracruz. Uh-huh. Son 3 puntos, ¿no? Veracruz, Campeche y Acapulco. Uh-huh. Qué curioso porque Acapulco está del otro lado del Golfo, ¿no? Pero eso fue muchos años después en otro proceso, digamos, diferente. Okay. El asunto aquí es que, digamos, el recorrido un poco que se hace es
empiezan a buscar como lo más cercano. Entonces lo primero que, digamos, y no solo que lo primero que encuentran, sino donde ven posibilidades, digamos, ¿no? Entonces, Veracruz, y te digo toda esta parte de Estados Unidos, Luisiana, Carolina del Sur. Y no solo eso, sino toda la parte del Caribe. Entonces, hasta donde Colombia, Venezuela, ¿no? Guyana. O sea, empiezan a bajar, digamos, la primera parte es toda esta parte del Caribe, que es el Mar Caribe, ¿no? Y que se va extendiendo. Algunos autores dicen, digamos, ¿el Caribe qué es? El Caribe son las islas mayores y menores que están, ¿no? Jamaica, Tarará, Cuba, Puerto Rico. Caribe también. También está dentro del Caribe. Todas esas, las Antillas mayores y menores, ¿no? O sea, todas esas islas y las chiquitas, ¿no? Que unas se quedaron con España, o más bien España se quedó con algunas, otras con otros. Pero bueno, esa primera parte, eso es el Caribe. Eso llega el Mar Caribe hasta Colombia y baja como por las Guyanas. Todo eso es el Caribe. Para estudios de estos procesos se extiende el Caribe, porque en realidad eso fue lo que pasó. No es que se quedaran en la orilla del Caribe, sino que entraron al Golfo. Entonces, a la gente que estudia sobre los estudios afro, se le llama el Gran Caribe. El Gran Caribe es cuando extiendes al Caribe, al Mar Caribe, más el Golfo. Wow. Eso, todo ese círculo, gran círculo que se hace, eso se le llama Gran Caribe. Toda la parte del Golfo de México. Toda la parte del Golfo de Entonces, México. es como quien dice, tanto Veracruz como Campeche, Yucatán, todo son eso parte del Caribe. Son parte del Gran Caribe. Y de hecho, cuando se estudia sobre, digamos, lo más caribeño de nuestro país, no es Campeche, es Veracruz. Porque los procesos, digamos, la similitud de procesos y de lo que quedó de la cultura del Caribe está mucho más visible y durante mucho más tiempo en Veracruz que en el mismo Caribe nuestro, digamos, territorial. Sí. ¿No? Entonces eso es importante decirlo. El Caribe, digamos, mexicano, en cuestión de estudios afro, en este estudio, es Veracruz más que Campeche, más que todos. Aunque Campeche obviamente tiene mucho, ¿no? Yucatán, tal, también tiene una cultura, digamos, afro importante, pero principalmente donde se dieron como todos estos procesos fue en Veracruz, porque además se funda una ciudad, o sea, hay toda una cuestión que también luego sucede en Campeche, pero la primera es Veracruz, entonces es como la que queda como el Caribe cultural, digamos, ¿no? Pensando en las similitudes con todo el Caribe. Ok, maravillosa la información. ¿Qué eran los trabajos que realizaban los esclavos cuando llegan a América? ¿Qué eran los principales, no? Porque había muchos. Pues mira, estaban en todo lo que tenía que ver con con el azúcar, en todos sus niveles de producción. Uh-huh. Estaban en las minas. Entonces, por eso a veces cuando uno piensa, si no sabes, bueno, además se invisibilizó, pues, ¿no? Esta parte de la historia de nuestro país. Pero digamos, cuando pensamos en afro, nunca se nos ocurre pensar en Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Dice, Guanajuato, afro, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde viene, no? Pues porque había minas ahí, ¿no? Entonces en Zacatecas y en todos los estados donde hay minas había esclavos. Y no se los llevó el OVNI, pues ahí siguieron. Sí. Y ahí siguen, ¿no? Entonces, en las minas, en todo lo que tiene que ver con los obrajes, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, digamos, toda la parte del centro, que pues eso era lo que era la Ciudad de México, estaba llena de obrajes, ¿no? ¿Qué son obrajes? Estos como lugares en donde se hacía zapatos, donde, ¿no? Y todos esos casi eran de afros, ¿no? O sea, trabajaban afros ahí o negros, ¿no? En todo lo que tenía que ver con agricultura, o sea, en realidad trabajaron en todo. Digamos, los principales o los que más claramente
o son los que más rápido a uno le viene a la cabeza, tiene que ver con estas haciendas cañeras, ¿no? Y en todos sus niveles, pero también el café, pero también el algodón, pero también otras cosas. Eran muy buenos cuidando ganado. Por ejemplo, en Oaxaca, muchos de estos esclavos estaban en las haciendas y eran capataces y eran trabajadores de las haciendas. Algunos se volvieron capataces y después de ahí pudieron comprar libertad, porque bueno, en México se podía y en algunos otros países también se podía comprar, hay unos que no, pero hay, por ejemplo aquí sí, y yo creo que una de las grandes diferencias entre México, en el caso ahora, ¿no? Pensando en nuestro México, con otros lugares, es que aquí era como, aunque había leyes en contra de muchas cosas, eran muy permisivos, ¿no? Entonces se hicieron muchas cosas que no se hicieron en otros lugares y por eso, por ejemplo, si no, porque luego preguntas, ¿no? O te preguntas, ¿por qué no se ven tanto, no? Si estamos hablando que entraron, ¿qué? 250,000 de menos a este país. ¿A dónde están? ¿Se murieron todos? No. Pero ¿cuál es la diferencia entre este país, por ejemplo, donde no los vemos casi, a otro país donde se ven claramente? Una, porque entraron más seguro, ¿no? Pero también porque, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, ¿no? No se les, o sea, no había manera de que se juntaran uno con los, o sea, no había un mestizaje tan activo como hubo en México. Por las leyes que había, por la permisividad, por muchas cosas, aquí era diferente y se permitieron muchas cosas que no, por eso no los vemos tanto, estamos muy mezclados. Y no solamente mezclados fenotípicamente, sino culturalmente, ¿no? Sí, entonces es muy complicado de repente, pero estaban en todo el país. Si tú entras, todavía debe de estar activo. En el 2020 es por en el 2015, en el 2015 se hizo, bueno, es que estamos atrasados en estudios sobre lo afro, ¿no? Eso es importante. Pero ya después platicamos de eso si quieres. Pero bueno, la cuestión es, en el 2020 por primera vez se tiene un censo en donde se pregunta, aunque en el 2015 ya había como ahí hicieron unas preguntas extrañas, porque México firmó el tratado del primer decenio de la afrodescendencia con la UNESCO. Entonces, bueno, hicieron como que hicieron, entonces preguntaron ahí unas cosas, se pudo visualizar, porque además las personas han hecho una gran trabajo, digamos, de lucha, de resistencia para ser reconocidos, pero hasta el 2020 lo tenemos. Entonces hay una pregunta que te pregunta, si te asumes como afrodescendiente. Sí, los voy a invitar también, en el Facebook debe todavía de estar, hay una página que se llama Afrocenso. Wow. Es un grupo de gente que sacaron los datos de INEGI, hicieron unos mapas, hicieron unas cosas súper, o sea, sacaron los datos y los pusieron visibles, digamos. Entonces hay un mapa muy interesante del siglo, creo que 16, donde se hizo un censo supuesto, ¿no? De dónde estaban los esclavos, que estaban en todos lados, y luego hay un mapita también del 2020 de dónde están las personas que se autodefinen y están en todo el país. Claro. Tenemos, por supuesto, estados que es donde más claramente se definen, y también son muchos de los que sí vemos, ¿no? Pero entre ellos está la Ciudad de México. Sí. ¿No? Por ejemplo. Entonces, en realidad, estaban en todo el país porque estaban en un montón de actividades. O sea, estaban en estas haciendas cañeras, pero estaban en las minas, estaban en los obrajes, estaban como gente que trabajaba en las haciendas, o sea, no solamente en la caña, sino en las casas, ¿no? Que eso es muy interesante porque las personas, muchas nanas, cuidadoras de los niños, eran afro, ¿no? Sí, entonces, bueno, es interesante pensar ahí qué sucedía. Entonces, en realidad estaban en muchas actividades. Sí. Y en todos lados. Parte de lo que vemos hoy, como por ejemplo, a lo mejor me voy a ir muy largo, ¿no? O muy adelantado. Las artesanías, por ejemplo, lo que es el barro, la madera y todo eso, ¿también venía por parte de ellos o ya fue después?
No, pues yo creo que es una conjunción, ¿no? O sea, yo creo que eso que yo te decía, de repente hay cosas que a lo mejor sí tienen una reminiscencia o una matriz muy afro, muy clara, ¿no? Como muchas máscaras, como muchas danzas, como palabras, como cosas que vienen, pero que ya están muy mezcladas. Entonces, en realidad, digamos, uno en Cuba sí puede decir esto es africano, ¿no? Así, o sea, digo, no es africano porque ya está mezclado, pero sí es muy afro, ¿no? O sea, sí se identifica. En México, ajá, no tanto. O sea, por ejemplo, aquí, que sí está, bueno, además, no hay muchos estudios que tengamos sobre, digamos, como sobre los elementos culturales afro, tenemos pocos, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, una danza que sí está muy reconocida es que la danza de diablos, ¿no? O sea, esa sí es claramente clara, ¿no? O sea, no hay manera de decir que no, pero hay otras que no son tan claras, pero que también. O sea, hay estudios que dicen que todo lo que tiene que ver con los sones, el son jarocho, el son el que tú quieras, donde se zapatea, es afro. Exacto. Y hay una pelea ahí entre los otros que dicen, no, eso es español. Bueno, sí, pero es una mezcla. Y los españoles, ¿de dónde venían? O sea, estuvieron siglos bajo, o sea, ya tenían, digamos, como esa parte. No digo que toda, no, pero sí tenían elementos negros que venían con ellos también. Más lo que se sumó aquí, o sea, es negro, ¿no? Hay unas peleas ahí que no nos vamos a meter hoy, tú y yo, pero que hay unas peleas grandes, ¿no? Sobre el asunto, por ejemplo, del son jarocho, ¿no? Pero en realidad, digamos, la parte negra tiene una muy buen marco teórico para asegurarlo, ¿no? Digamos, mucho no solamente en África hay percusión, por supuesto, no. O sea, hay otros instrumentos de viento y otras cosas, pero sí hay digamos, un poder de la percusión importante, ¿no? Que eso hay que resaltar. Algunos amigos músicos de repente nos peleamos porque dicen, es que no todo es tambor, no todo es tambor, pero una de las cosas importantes de la cultura afro y de la música afro es el tambor. O sea, ahí no podemos negar eso. Claro. Hay otras cosas, sí, obvio, pero no la parte importante del tambor no lo puedes negar. Y esa, digamos, esa importancia de la percusión, o sea, tú imagínate, digo, no nos podemos imaginar, pero imagínate, tú vienes robado de un lugar donde hay toda una cultura, donde tienes toda tu vida. Llegas a otro lugar sin nada, pero esa parte, además, te ponían estos grupos diversos que hablaban lenguas diversas. Sí. Unos medios se entendían, otros no se entendían nada. Tuvieron que empezar a pues saber cómo se comunicaban. Entre las cosas importantes de comunicación estaba esta parte musical que de alguna manera hermana a todos, aunque no todos son igual, luego no digan que yo digo que no. No todos son iguales, pero había una línea donde podían cruzarse, que era esta parte musical, ¿no? Tambor o no. ¿Okay? Sí. Cuando llegas a otro lugar en donde no tienes nada, lo que reproduces es esa parte que tú puedes reproducir. No tienes un tambor, no tengo tambor, pero tengo unas manitas y tengo unos piecitos con los que puedo... Con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo, ¿no? Y si luego tengo suerte, pues puedo construir algo parecido a lo que yo veía antes con otras cosas, ¿no? Pero por lo pronto lo primero que tienes es el cuerpo, ¿no? Y entonces esta percusión, además como la usas, es decir, si tú escuchas el son jarocho o escuchas el son de artesa, que es donde más claramente tal vez lo ves, el son de artesa se baila descalzo. Dicen que el son jarocho también. Los zapatos vienen luego. Entonces se hacía descalzo. Sí. 2, lo importante es que percutes con zapatos en zapatos, como sea, percutes y juegas con las otras percusiones. En este caso, por ejemplo, que sí, las jaranas, charanas son más españolas, obvio. Sí. Pero también hay tipo de cuerdas en África. Entonces, ¿no? Bueno, entonces digamos, esa parte, ahí está, y hay muchos investigadores que lo tienen muy claro y que hay varios libros que hablan sobre eso, de que efectivamente esa parte percutiva
de los pies o del palmeo, por ejemplo, en los españoles, tiene que ver con la percusión africana. Percusión africana. ¿No? Wow. Y no lo digo yo, no, lo dicen investigadores, ¿no? Y no está fuera de la realidad, o sea, en realidad es muy claro, ¿no? Podría ser muy claro. Y obvio, o sea, algo que también es importante es que no podemos decir que es meramente africano, pues no, hay una mezcla. O sea, ahí vemos unas mezclas muy claras, pero digamos que esta base conceptual de lo que para ellos es la percusión está puesta ahí. O sea, ahí está. Entonces, importante, bueno, lo que menciona y recalcar, ¿no? Cuando traen a los africanos a América, pues son despojados de todas sus pertenencias, lógicamente. En el camino murieron muchos, los malos tratos que tenían. Pero entonces, ¿cómo es que llega esos sonidos y ese movimiento en cuanto a la música y a sus danzas, si no tenían nada? O sea, el claro ejemplo lo pone ahorita, pues, corporal, ¿no? Ellos tuvieron que verse la manera de hacerlo. Cuando hacía un estudio acerca del danzón, ¿no? Que muchos de los que mencionaba, ¿no? Que las notas o los instrumentos pues venían en esos barcos mercantiles, supuestamente. No sé qué tan cierto sea eso. ¿Cómo fue que llegó realmente eso? Pues es que yo creo, eso sí es yo creo, o sea, habría que ver, pero yo creo. Tú vienes sin nada, pero todo ¿dónde está? Está en tu cabeza, está en tu cuerpo. Tienes que reproducirlo, o sea, por, digamos, como un cuidado, un autocuidado. Eso sí lo dicen otros autores también y yo lo creo, la posibilidad de recrear tu identidad, tu cultura a través de tu cuerpo y de alguna, ¿no? Ya cuando pudieron tener para construir un tambor, para construir una flauta, pues era una manera, digamos, como de sentirse en su casa, sí, ¿no? Y todo está acá en tu cabeza, o sea, cómo escuchaba yo, cómo oía yo, cómo me muevo. Hay una cosa que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho y he estudiado muchas cosas sobre eso, tengo un espectáculo sobre eso. Hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de una deidad que se llama Mamiwata. Y la gente que digamos, hay un estudio súper interesante donde habla de esta Mamiwata, se supone que es una diosa del agua, ¿no? Y que estos esclavos, digamos, los descendientes, ahora obvio no se lo pudieron preguntar a los esclavos, pero digamos a los descendientes ahora, hay todo un estudio acerca de cómo ellos dicen que ella es la que los acompañó durante todo el trayecto. Y no solo los acompañó, sino finalmente se instaló con ellos en los lugares, ¿no? Entonces, esta Mamiwata, que te digo es la madre agua, está acompañando a todos estos. Aún ahora, Mamiwata es muy conocida y se ha transformado en otros nombres, ¿no? Yemayá y Oshun en Cuba, ¿no? Igual en Brasil, pero también la Mojana en otros lugares, o sea, esta, digamos, madre agua es muy importante. Y hay muchas pinturas, digamos, por ejemplo, de Haití, de Jamaica y de muchos otros lugares, de estos pintores que son como más, ¿cómo podremos decir? Como más tradicionales en esta parte de la negritud, donde hay muchas pinturas sobre esta madre agua, esta sirena, madre que las acompañó. Entonces, así como, o sea, obviamente no existía, seguro, ¿no? No sabemos, pero estaba o sea, era la manera de sentirse acompañados y a salvo en una travesía espantosa y en un lugar donde no conocías, ¿no? Claro, sí. Y así en tu cabeza traían todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto que no podemos decir, te digo, pues esto es meramente africano, pues no, porque es una recreación, ¿no? Seguramente, y eso además ya, aparte de la recreación, es la mezcla con los otros, ¿no? Pero ahí estaba, o sea, ahí estaba. Hay en otras áreas que tiene que ver con más social y más biológicas, hablan de lo biocultural. Lo biocultural, ¿qué es lo biocultural? Es aquello que tú has aprendido
que tiene que ver con el espacio donde vives, ¿no? Ah. Y lo que eres, lo que tú, las prácticas que tienes, tararara. Eso biocultural no solamente es de tú ahora que vives 20 años o que tienes 15 y los 15 que viviste, sino que hay autores que dicen que esta parte biocultural está en tus genes. O sea, tienes toda una memoria de tu cultura y de tu pueblo y de tu entorno, de tus ancestros. Y vienes con un código, ¿no? Ya con todo un código de eso, más lo que tú vives, más, ¿no? Entonces, eso no se lo puede quitar a nadie. Sí, sí, sí. Entonces no importa que tú vengas sin nada, sí. Todo eso está en ti, en tu cuerpo, en tu cabeza. Wow. ¿No? Y obviamente se transforma, ¿no? En los lugares, con las mezclas, con lo que aprendes, con lo que tienes, se va transformando, pero ahí hay algo que tú tienes ahí. Sí, sí, sí. Y que está impreso dentro, ¿no? En el ADN, ¿no? En el ADN. ¿Había manera de que ellos pudieran hacer esa recreación? ¿O todo el tiempo fue, sí, esclavizados? O sea, porque es muy curioso cómo, no sé, hasta de cierto modo, personalmente, el comentario de que, digo, sí les daban por lo menos chance de que empezaran a bailar o empezaran a tener ese momento con ellos mismos, ¿no? Pero realmente no sé si eso fue lo que pasó o definitivamente se cerraron. Yo creo que hubo, o sea, había momentos en que muchas de estas danzas que ahora conocemos, la historia de estas danzas, de algunas danzas, dice, ¿no? Se hacían de manera, digamos, escondida, ¿no? O sea, clandestina la cosa, ¿no? Entonces se iban y hacían sus cosas, se construían. Hay un relato en Colombia que, digamos, bueno, ya se pasó en todos lados, no solo en Colombia, pero este relato es bien interesante porque decía el autor, es que les secuestraban los tambores. Haz de cuenta que ellos iban como cazando cosas y construían su tambor. Entonces los amos lo que hacían era, pues, si se daban cuenta, pues se los quitaban, se los rompían, ¿no? Porque la idea, pues, no era que socializaran, al contrario, ¿no? Claro. Después se dieron cuenta, según historias, pues que si tú les permitías un poco de entretenimiento, pues a lo mejor te iba mejor, trabajaban mejor, lo que sea. Entonces empezaron a soltar, digamos, momentos para que la gente pudiera hacer sus cosas, ¿no? Aunque mucho, te digo, era clandestino, pero sí había momentos. Algo que es importante en ese sentido es que los carnavales servían para eso. Es decir, si tú no te daban chance en todo el año, donde sí te daban chance, era en el carnaval. Por eso muchas danzas que hay en el carnaval en todos los países, incluidos el nuestro, tiene una matriz negra importante, porque era el momento que les decía, aquí, digamos, en la primera parte de la esclavitud, por supuesto que seguro no les dejaban hacer nada, sí. Pero estamos hablando de casi 400 años, o sea, tenía que ir cambiando el asunto, entonces empezaron, digamos, como a dar esos chances, y en el carnaval, había un momento en que ya se hacían unas como, ¿qué será? Pues como asociaciones que se llamaban cabildos. Esos cabildos eran de gente que tal vez en algún momento también ya eran libres y otros esclavos, pero primero eran esclavos y eran como lugares para ayudarse, para juntarse, así nacen los cabildos y eso hay en toda América, ¿no? Sí, sí. Bueno, estos cabildos y otras personas les daban chance a bailar en el carnaval, por ejemplo. Entonces, por eso hay muchas danzas que son como de afros, había como maneras diferentes. O sea, había unos que exageraban, por ejemplo, los rasgos para atemorizar a los españoles. O sea, ahí era donde les aventaban hate, ¿no? Sí. Una manera de rebelarse ahí, ¿no? Otros, en donde más bien estos se burlaban de los europeos, estos hay danzas así burlescas, ¿no? Entonces hay muchas danzas que tienen que ver con eso en el carnaval y es por esto, porque en ese era el momento como oficial de donde les daban chance de hacer sus cosas, ¿no? Ese carnaval sucedía, ¿por qué? Porque había lo organizaban, sí, dice los cabildos, ¿no? Pero era una fecha específica. Bueno, los carnavales son europeos, ¿eh? Okay. O sea, los carnavales nacen en Roma. Eso sí, nace ahí.
Los carnavales son romanos, después los españoles, en este caso que nosotros, y los portugueses y todos tienen carnaval, porque, bueno, los portugueses no, pero los españoles porque son católicos. O sea, el carnaval es tiene que ver con dejar que la carne surja para después meterse ¿no? En esta parte, digamos, como la Semana Santa y eso. Por eso es como en esos tiempos, ¿no? El carnaval es eso, es volverte loco para luego volver a caer ¿sí? Eso es el carnaval. Entonces, el carnaval en realidad no es al menos los que nosotros tenemos, no es una actividad afro, es una actividad europea y es una actividad católica, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? Digamos, en estos carnavales, bueno, los obligaban a hacerse de esas religiones, ¿no? Sí. Y se dice que hay una, que se sincretiza. ¿Qué es sincretizar? Sincretizar es que tú cambias o se junta o se mezcla una manera de pensar religiosa, ¿no? O lo que sea. Pero bueno, hablando del sincretismo religioso. Hay otros autores que dicen, no, eso no sucedió, no hay sincretismo, porque estos sabían perfectamente que sus dioses eran estos, que los católicos eran estos, y ellos hacían como que los juntaban para poder estar en paz. Por ejemplo, un ejemplo claro es Cuba y otros, pero Cuba. En Cuba, Oshun, que es la diosa de los ríos y tal, Yoruba, de este panteón Yoruba, está sincretizado con la Caridad del Cobre, con la Virgen de la Caridad del Cobre, católica. No es sincretismo. Ellos sabían que esta correspondía a Oshun. Y todo lo que hacen, no le están rezando a esta, le están rezando a esta. Y ahora, finalmente, ya tú sabes que son las dos, ¿me explico? O sea, ellos ya dicen, pues es la misma, pero no es sincretismo, no está mezclado, en realidad ellos sabían, ¿no? Siempre eso es lo que dicen autores, siempre, separado. Entonces, en este carnaval, aunque era católico, ellos llevaban sus representaciones de una manera abierta o no abierta, pero era la manera. Y después, bueno, ya a lo mejor sí el permiso se empezó a acrecentar y pues ya podían hacer cosas, ¿no? De manera y si tú de repente ves películas, no de México tanto, porque aquí estamos, te digo, como medio en pañales todavía, pero en otros lugares donde sí ves que, bueno, que en la hacienda, bueno, hagan su fiesta, ¿no? Y entonces ahí están con sus tambores, obvio no era todos los días, ¿no? Sí. Pero sí ya, o sea, en 400 años tuvo que haber un permiso después para hacer algo. Eso no quitaba que los maltrataran y que los explotaran y que todo lo demás, ¿no? Pero pues tuvo que haber, ¿no? Una manera un poco de dejar momentos para ellos. Dejarlo ser, ¿no? Ajá. ¿Cree que a través de esto haya nacido un poco como ciertos aspectos relacionados a lo que es la bachata, la salsa, esos movimientos que se iniciaron como burla por los europeos? ¿Hay alguna relación o...? Sí, muchas de las danzas que tienen matriz africana, como la bachata, que ya es mucho más nueva, obviamente, pero que viene de danzas o que son resultado de danzas tradicionales, ¿no? Muchas de estas tienes así, es eso que dices. O sea, una es la reivindicación del movimiento propio, ¿no? Como la rumba cubana, ¿no? Que es muy afro todo. Y luego eso que se convierte, pues en son cubano, mucho más refinado, ya mezclado, por ejemplo, ¿no? Ya mezclado con lo europeo, ¿no? Sí. Como el danzón, ¿no? El danzón tiene una parte negra, pero tiene una parte muy grande europea, ¿no? Sí. Mucho. Así todas. Entonces sí, muchas de estas, o sea, la bachata, el merengue, la rumba cubana, el son, la cumbia, el samba, las cuecas, chilenas, peruanas, los currulaos, todos esos tienen una matriz negra, por supuesto, que va de alguna manera, algunos de estos ritmos que van como creciendo, el mambo, ya es mucho más estilizado, pero tiene una matriz negra que viene desde estas danzas tradicionales como la yuca, la macuta en Cuba. Eso serían las danzas tradicionales en ese
en esa región, digamos. En esa región, y que van, de cada es diferente. Okay. O sea, digamos, en República Dominicana, pues tienen palos, por ejemplo, se llaman los de los ritmos, tienen otras danzas que son afro, y de ahí viene todo lo que se desprende, el merengue y todo demás. Eso es una cosa que puede parecerse algunas cosas con otras, sí, pero son propias. Finalmente hay una mezcla diferente, son personas diferentes en entornos diferentes. En Cuba hay unas ciertas danzas que se van convirtiendo en otras, como te digo, la yuca, la macuta, que viene de toda la parte negra africana que queda ahí, 100%, y que se va mezclando, y luego van apareciendo la rumba cubana, que ya tiene un elemento un poco más europeo, ¿no? Y luego se va subiendo y va estilizándose, o sea, van cambiando, pero de que tienen una matriz afro, la tienen, ahí no hay manera, ¿no? Claro, sí. La clave, no solo la cubana, porque esa clave africana muda y llega a los diferentes países, y tenemos claves importantes para la música, que eso también es importante como característica de la música afro, ¿no? Afro, sí. Wow. Entonces sí, claro, sí. Maravilloso, maestra. Es grato compartir con usted todos estos datos, son muy importantes. La verdad que es una charla muy amena. Gracias. Estaba leyendo ahí algunas cosas y escuchando también en algunos videos, ¿no?, de los porcentajes que nos presentan, ¿no?, de los indígenas, los africanos y los europeos. Vamos a ver qué tan cierto es, ¿no? Que menciona que, por ejemplo, indígenas, pues el 74.6% que había en la región de América, ¿no?, independientemente de qué parte. Pero luego mencionan a África como la tercera raíz. Pero hay algo muy chistoso, porque en cuanto al porcentaje de africanos, menciona ahí que es un 2% aproximadamente, y que Europa es un 0.8%. Entonces me causó mucha curiosidad ver cómo ya desde ahí lo ponen en tercer lugar, sabiendo que pues sería una segunda raíz, y la tercera sería, no sé, Europa incluso. Es que depende, fíjate, eso es importante, porque no solamente es el porcentaje de personas, que eso es interesante revisar, sí, pero de cuántos había, no, o sea, eso es igual que lo que decíamos al inicio, es medio relativo, porque, ¿no? Pero bueno, es importante. Pero digamos, esta tercera raíz, ¿a qué se refiere? Que también es discutible, ¿eh? O sea, todo es discutible. Esa tercera, digamos, en México, nuestra tercera raíz, dicen, es esa. Pero no en todos lados. O sea, puede ser la primera o la segunda. Si tú te vas a la Costa Chica, no es la tercera. No es la tercera, es la primera. Es la primera, o la segunda, si acaso. No es la tercera. San Lorenzo de los Negros en Veracruz. ¿No? O sea, entonces, digamos, nacional, o según esta construcción posterior, porque primero no éramos nada, no existíamos, ¿no? Sí. Bueno, ahora que existimos, dicen, bueno, hay que reconocer que es la tercera, pero pues no en todos lados somos la tercera. Podemos ser la primera, ¿no? Sí. Entonces, también depende de América, de los países. O sea, Cuba no es la tercera, debe ser la primera. Sí. O te digo, la segunda, si quieren mezclarlo con los europeos, porque fueron lo que sea, ¿no? Ellos la muy bajita, por ejemplo, de la parte indígena, tienen porque se acabaron a todos. O sea, hubo lugares donde llegaron a matar a todo el mundo, igual que en Dominicana, igual que en Haití, eso, ¿no? Arrasar. Entonces ahí, ¿cuál es tercera? No es tercera, es la segunda o la primera. ¿Me explico? Entonces depende de dónde estemos, y depende también como de lo que se diga nacionalmente que es, pues eso es. Pero en realidad estamos hablando de que puede ser la primera, la segunda. En México dicen que son la tercera, ahora que nos reconocen, ¿no? Hace muy poco tiempo. Pero en realidad, te digo, hay lugares donde no es la tercera, es la primera, la segunda. Sí. Wow. ¿Hubieron esclavos que podían ganar su libertad en ese tiempo? Sabes que sí, pero no al inicio. O sea, igual, recordemos que el proceso fue muy largo. Entonces sí había maneras, digamos, las maneras como pues más factibles, o las que más pareciera que se usaron, es
que tú eras el esclavo de alguien durante muchos años y ese alguien pues ya no, o sea, de eso también depende, ¿no? Ya no te tenía de alguna manera un aprecio. Y entonces te regalaba, te regalaba la libertad, por ejemplo. Hubo muchos casos así. Otros casos en donde te decían, bueno, pues págame lo que yo pagué por ti, ¿no? Y entonces había muchos que quién sabe cómo le hacían pobres, ¿no? Porque eran esclavos, pero hacían otras cosas, iban ganando dinero hasta que le pagaban al amo por su libertad, compraban su libertad, ¿no? Eran otras maneras también. Por ejemplo, lo que es muy interesante, ¿por qué digo de Oaxaca? Porque en Oaxaca pasaron cosas en todos los estados, pero como ya dijimos, estamos en pañales, seguimos estudiando eso, que fíjate, algo que es muy importante es que hay que estudiar la parte histórica, porque algunos cuando están estudiando o que quieren saber sobre lo afro, no encuentran y dicen, ya Dios no existe. Pues no, es que hay que buscarlo desde la parte histórica y económica de los lugares, ¿no? Y como todavía estamos en esas, pues toda la parte cultural todavía nos falta. Pero por ejemplo, en Oaxaca que pasaba algo muy interesante, digamos que hay como diferentes procesos de lo que sucedía ahí. ¿Por qué digo de Oaxaca? Porque se pensaba o se tenía muchos más estudios toda la parte de la Costa Chica, que es muy claramente negra, ¿no? Sí. Y en el resto pareciera que no había. Entonces especialmente ahorita se me acaba de ir el nombre de la pero bueno, hay pocas, bueno, ahorita ya hay más, pero digamos esta primera investigadora de la ENA estaba estudiando sobre Oaxaca, qué pasaba en los otros lugares, ¿no? O sea, no solamente en las costas, qué pasaba en el resto. Y algo muy interesante es que había esclavos, pero estos grupos les permitían muchas más cosas que en otros lugares. Entonces, por ejemplo, había esclavos que eran capataces, los volvían capataces porque eran muy buenos haciendo eso, o ganado, cosas. Y ellos, aunque eran esclavos, no era que estuvieran amarrados en un lugar, sino que les permitían viajar porque tenían que llevar... Sí, pues estar al frente, ¿no? Al frente y viajaban, o sea, eran como muy libres, aunque no eran libres, ¿no? Sí. Entonces, muchos de estos, dicen estas autoras, muchos de estos pues ganaban muy bien porque eran esclavos, no les pagaban, obvio, pero ellos hacían, como viajaban mucho, hacían otras cosas donde ganaban dineros. Sí. Y eran muchos de los que después se vuelven, o sea, pueden comprar libertades, y eso pasó en toda América, sí había manera. Obviamente no creo que haya, o sea, no era muy fácil porque cómo pagabas, ¿no? Sí. La otra manera era, por ejemplo, que eso sucedió en México, no sucedió en todos lados, pero en México sí hay digamos, evidencia de eso, es que aquí había una ley en donde el vientre era el que daba la esclavitud. Es decir, obvio, si eres esclavo, pues eres esclavo, pero digamos, si una mujer esclava tenía un hijo de indígena, de esclavo o de español, era esclavo. No importaba. Pero si una indígena o una blanca, que era menos, ¿no? Obvio. Seguramente las relaciones entre esclavos indígenas españolas, seguro que había, pero se veían o se sabe menos de esas, ¿no? Hay más del otro lado, ¿no? Hombres, muchas veces violando a las mujeres indígenas y tal, y que tenían hijos, ¿no? Pero esas sí eran esclavas, eran esclavos, no importaba que eras güerito, eras esclavo, porque venías de una madre esclava. Entonces lo que hicieron en México, por ejemplo, específicamente en México, es que se trataba de tener hijos no con esclavas, sino con indígenas. Por eso muchas personas afro están dentro de grupos, o sea, dentro de los lugares de grupos indígenas. Entonces, lo que hacías con eso era, uno, tu hijo ya no era esclavo. Libre. Pero además, el hecho de que ese hijo, aparte de libre, viviera en una cultura indígena y se adaptara a eso, o sea, que no tuviera la cultura negra, porque era muy mal visto, pues les permitía estar en otro lugar.
Y por eso muchos grupos, antes, ahora ya como que, pues ahora estamos hablando de que 2,5 millones de personas se autodefinen como afros en este país. Pero hace unos años, si tú hubieras preguntado, seguro que nadie, porque pues no, claro. no era bien visto eso. Y muchos decían, no, yo soy zapoteca, gracias. ¿No? Porque estaban ahí, viven, ahí, ellos adaptaron todo su, ¿no? Muchos critican a los primeros antropólogos porque dicen que ellos obligaron a las personas a decir que eran otra cosa que no eran. Que no. A lo mejor, ¿no? Sí. Pero bueno, finalmente tiene que ver con con un proceso, pero pues sí, así. Ok, maravilloso todo lo que nos comparte. Es muy curioso porque en México, sobre todo, ¿no? Lo que menciona, se ha invisibilizado mucho la parte africana, ¿no? No sé si por pena, no sé si por algún estereotipo que exista en la cabeza. De palabras personales, ¿qué cree que sea el hecho de que digan, no, yo no tengo raíz afro? Mira, como dijimos, no se los llevó el hombre, ¿no? Seguimos aquí, hablando en México. ¿Cómo se invisibiliza? Una, porque no eran personas, primero. Eran productos. Eran mercancía. No existían, ¿no? Invisibles en ese sentido, ¿no? De ser persona no existían. Luego, los utilizan, ¿no? Por ejemplo, no solo en México, en otros países también los utilizan, por ejemplo, para cuando son las independencias de los países, ¿no? Y los suman y sí, y ahora ustedes van a ser libres, ¿no? Porque son personas. Unos los engañaban, otros medio hacían por ellos y así, pero digamos, siempre no eran personas, no existían, no eran. Luego, ¿qué sucede? Cuando los países, por ejemplo en México, Miguel Hidalgo en 1810 dijo, ya, van a ser libres todos los esclavos, porque además hay evidencias de todas las personas afro, ¿no? Que estuvieron peleando en la independencia, ¿no? O sea, de entrada, Zapata es afrodescendiente, era afrodescendiente. Morelos era afrodescendiente. Y Vicente Guerrero era afrodescendiente, ¿no? De entrada. Y lo pintan blanco en los libros. Y lo pintan blanco en los libros. Pero bueno. Entonces, por ejemplo, en México en 1810 él dijo, bueno, me van a ayudar, ¿no? Me ayudaron, entonces van a ser libres. No se logró. Luego Morelos en 1830 intenta otra vez, no logró, hasta 1840 y algo, donde Vicente Guerrero ya decreta y dice, ya no hay esclavitud en este país, ¿no? En ese año. Pero ya no son, o sea, no son esclavos, pero en la historia, cuando se empieza a construir la nación, se borran. En ese tiempo no solamente era porque no existían, o sea, de entrada ser esclavo pues estaba del nabo, nadie quería ser, ni nadie quería ser reconocido por eso. Te digo que por eso estos afro tenían hijos con indígenas y los dejaban ahí, o sea, la cultura mejor que sea esa, ¿no? No sí, la afro, que no diga, ¿no? Que no se sepa. Esa era una cosa, esa invisibilidad desde el reconocimiento de que existes, ¿no? Una. Luego, cuando empieza a construirse digamos, la nación, lo que es la nación en toda Latinoamérica, que más o menos se van como por los mismos tiempos, era muy mal visto, o sea, la diversidad era vista como una arma, como algo peligroso. Había que ser homogéneo. Entonces, en la construcción de los estados, en el caso de nuestro país, en la construcción de nuestro estado-nación, se dice, bueno, se reconoce que somos mestizos, pero ¿cuáles son los mestizos? Los mestizos están tomados en cuenta solo los españoles, obvio, sí, ¿no?
¿Y quiénes? Y los indígenas. Adiós. Todos los demás, adiós. Los afro, los chinos, porque había un montón de chinos también aquí, ¿no? Que hay estados donde a lo mejor esa es la tercera raíz. ¿Sí me explico? O sea, y se borra todo. De hecho, el que tú construyas una nación y decir, este es el mexicano y esta es la cultura mexicana, estás borrando a todos los demás. Por ejemplo, ¿cuál era el México? O sea, ¿cuál es? Tú dime. Si yo te digo, bueno, tú no porque somos mexicanos, pero digamos así, pensando en los de afuera, ¿no? En la construcción de lo que era nuestra identidad. Si yo te digo mexicano, ¿en qué piensan? En el sombrero charro. Sus características como más sobresalientes, ¿no? Pero construidas desde nosotros, ¿eh? O sea, aquí por situaciones políticas, te digo, ideológicas, se construye como el mexicano es todo lo que tiene que ver con el charro, el jarabe tapatío, el tequila. Las cosas picantes. Mi familia es de Oaxaca y de Veracruz. Yo no me identifico ni con el mariachi, ni me identifico con el tequila. Claro. Pero la construcción de lo que era México se construyó así, borrando todas las diferencias de todo tipo en todos los demás. ¿Me explico? Entonces ahí tienes otra, o sea, no existías, sigue sin existir, ¿no? O sea, ese borrar, ¿qué encontramos en los libros de texto? Antes, ahora en los nuevos ya hay otra propuesta, pero en los libros donde yo estudié y donde tú estudiaste todavía, ¿qué era lo que veíamos de los negros? Las castas horribles esas de la colonia, ¿no? Que mulatos y eras no sé qué con no sé qué y esas cosas horribles, que era completamente grosero y, ¿no? Y discriminatorio y así. Y después ya, adiós. Nunca más, jamás, nunca en ningún lugar nos dijeron hay una raíz afro. Completamente invisibles. ¿Cuándo empieza a medio dar luz sobre eso? En los 40s, finales 30s, 40s, cuando Aguirre Beltrán le pagan para ir a hacer un estudio antropológico a Coajinicuilapa, que está en la Costa Chica de Oaxaca. Y él llega y empieza a ver, pues o sea, hay fotitos, eso creo que ya no existen ahora, todavía en el 2015, 2010, por ahí todavía había uno que mantenían como en resguardo, que es como una casita, le dicen redondo, pero es una casita africana, o sea, tú la ves y es una casa africana. Entonces él empieza a hacer, los primeros libros sobre cosas afro en México son de él, 2 libros. Que él empieza a hacer investigación en los finales 30s, 40s. Después pasó un montón de años, otra vez, silencio, nadie, nada. Pero en ese tiempo, las comunidades, por ejemplo, Coajinicuilapa es muy activa, empezó con la llegada de este antropólogo, por eso digo que muchos acusan de que no, los antropólogos son los culpables porque ellos fueron los que les fueron a decir, pues finalmente ellos empiezan a ver otra cosa y empieza a haber una lucha, digamos, por visibilizarse, y se crea el museo y de lo afro ahí, o sea, empieza a ver, digamos, como un reconocimiento, un intento de reconocimiento de que los otros también te reconozcan por eso, pero pasó mucho tiempo en cuanto a la academia y la investigación, digamos, muchos años, y después la ENA y la UNAM empezaron a generar programas que tienen que ver con estos estudios, y entonces ahora encontramos a mucha gente ya, obvio, muchas más de las que estaban, porque empezaron muy poquitos, pero que todavía estamos en que en este lugar llegaron 20 y encontramos unos papeles que dicen que era fulanito que lo compraron a 80 pesos. Wow. O sea, que eso es importante, tenemos que empezar ahí, pero de ahí seguimos. Todavía muy poquito, digamos, a comparación de otros países que tienen un avance ya muy grande en investigación, estamos muy chiquitos. Pero tiene que ver con eso, de que estamos borrados. Y entonces, eso que es tan mal visto, que te discriminan, te tratan mal, no existes. Además, y cuando existes es una cosa espantosa, ¿tú crees que alguien va a decir sí, yo soy? Nadie. Entonces,
estos pequeños grupos que empezaron a luchar es por lo que finalmente en el 2019 logran que entremos a la Constitución. O sea, en el 2019, hace 6 años. Hace 6 años, estamos puestos en la Constitución, que existimos como afromexicanos. En el 2019. Wow. O sea, ¿no? Es una criatura, ¿no? 2019. Entonces, digamos, esa es como la razón. O sea, es un asunto de discriminación, es un asunto de no existencia total y de, pues muy mal eso, muy mal visto que tú seas sí. un afro. Supongo que es como de, hay alguien que lo quiere poner desde hace mucho, pero por lo mismo, ¿no? ¿Por qué lo vas a poner? O sea, eso no importa, no interesa, no existe. Totalmente, ¿no? Entonces, que se haya puesto ya, aún que son 6 años apenas, es muy poco. A la vez también me emociona porque hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar. Hay mucho que investigar, que leer, que preguntar. Sí, hay mucho que hacer. En esto de la parte afro. Hay mucho. Me encanta. Vaya, si México está en pañales, imagino dónde estoy yo ahorita con esto, pero sé que todo se puede lograr con esa paciencia. Vamos a ir cerrando ya el episodio. Muchísimas gracias por estar compartiendo pues toda esta experiencia, anécdotas, historia, aprendizajes muy significativos para la audiencia, para todos los alumnos que sé que la van a ver, incluso colegas, maestros, ¿no? Que cuando conocía, por ejemplo, a la maestra Frine, y luego después me habla de usted y es como de wow, ya el destino nos venía preparando para algo, ¿no? Y es muy grato poder compartir este tipo de charlas en un recinto tan maravilloso aquí en la Ciudad de México, y sobre todo con un tema pues que no se ve, un tema que a lo mejor lo encontramos en los estantes de libros, pero de aquí a que alguien diga yo quiero agarrar este libro y enfocarme qué sucedió, pues está un poco verde, ¿no? Sí. Y justamente Interludio para eso es, ¿no? El propósito. Le decía al principio, la voz de los ritmos afrocaribeños. A lo mejor yo también ya me fui muy allá con el nombre, pero aún así el objetivo es eso, ¿no? Y sobre todo con la parte de los movimientos o de los danzantes, en este caso relacionado más a lo que tenemos hoy, que es salsa, bachata, cumbia, merengue, danzón. Entender que no solamente salió hoy o hace 50 años, que tiene una historia atrás, tiene un contexto histórico que fue trágico, y que como esas danzas hoy las celebramos en una fiesta, hoy las bailamos pues sí, en cualquier evento social, ¿no? Y si miramos un poquito esta parte, pues hay mucho de dónde sacar. Sí, y mira, eso que dices es muy importante. Fueron muchos momentos horribles, digamos, que nos trajeron esta cultura, ¿no?, a nuestra América, pero la verdad es que nuestra América, nuestra música, nuestra danza y mucho de nuestra cultura no sería tan rica y tan sabrosa como es, ¿no? Porque no está, con ese elemento no seríamos lo que somos ahora, ¿no? Claro. Entonces, pues fue muy triste todo ese proceso de la trata y de la llegada y de lo que sucedió después también, y esta invisibilidad y esta discriminación y todo esto de lo que ya hablamos, pero que en realidad es la que permite que nuestras músicas sean como son, nuestras danzas, nuestros movimientos sean como son, y eso pues hay que, finalmente en este momento pues hay que disfrutarlo también, ¿no? Y hay que reivindicarlo, y eso es importante, saber que pasó todo esto, o sea, que tiene una historia, que tiene un proceso, que tiene una matriz de crecimiento, que no es de cuando yo conocí la salsa en el 2000, ¿no? Sino que viene de toda una construcción cultural muy importante. Sí, y que incluso, ¿no?, sin darnos cuenta utilizamos palabras en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, aquí me traje algunas como vudú, chimpancé, banana, pachanga, mambo, que tienen esta parte afro. Sí. Y a veces pensamos que a lo mejor aquí nació todo, ¿no?
cuando viene de muchos años atrás, es importante, y todos los aportes, ¿no? que nos ha dado. Al principio de la charla mencionaba pues la danza de los diablos, que pues también muy vista en Oaxaca. Luego también la otra parte curiosa de que a veces preguntaban, ¿no? O veo a personas de Veracruz que traen esa sabrosura, esa ricura cuando están moviendo las caderas. Y yo siempre decía, ¿de dónde? ¿Por qué ellos? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bueno, vámonos, no sé, a Baja California, supongamos, ¿no? Tienen la posibilidad, porque son cuerpos capaces, inteligentes, pero la esencia afro que tiene Veracruz o Oaxaca, por ejemplo, pues es diferente, maravillosa, y hay que estar muy orgullosos de eso. Sí. Y qué bueno que ya se puede ver, ¿no? Sí. Muchas gracias, maestra, por No, de qué, Alejandro, yo te agradezco muchísimo esta invitación, y yo sé que a los que te siguen, a tu audiencia, que vuelva a mandar saludos, seguro que les va a gustar, les va a interesar, y algo de lo que a mí, digamos, mi trabajo, entre otras cosas, es ese, es poner la semilla para que los demás, lo que yo te puedo platicar, pues crezca más, ¿no? O sea, es decir, que tú te entre ahí el cosquillito de saber más, y que se pongan a leer, a revisar. Que algunos alumnos míos me dicen, maestra, ¿pero dónde encuentro todo eso que cuenta usted? Yo no, pues está difícil, porque son un montón de lugares, de lecturas, de muchos tipos, pero tienes que ir cruzando, es difícil, pero es una cosa que hay que hacer, ¿no? Y más si nos gusta, si bailamos, si nos gustan estos ritmos, ¿no? Tenemos, creo yo, pues un poco la responsabilidad, ¿no? De entender de dónde viene, porque eso te posibilita entender de otra manera el movimiento, entender de otra manera lo que estoy haciendo. Y pues si además lo voy a enseñar, pues qué mejor que yo sepa de dónde viene, claro, y qué está sucediendo, ¿no? Para no nada más estar dando por dar, ¿no? Sí. Sino realmente tenga un significado. Sí. Vamos a cerrar con la parte de lo que hoy trae puesto. Me causa mucha intriga, ¿no? Que es el turbante colorido. Háblenos un poquito del turbante para cerrar. Pues mira, el turbante se ha usado durante siglos y siglos en África, en la India, en otros lugares. Algo que es importante de bueno, no de este que yo traigo, pero digamos de los turbantes en este momento es, aunque esto era parte de la identidad y de la cultura de muchos pueblos en estos lugares que yo te menciono, cuando digamos, hubo un quiebre en Estados Unidos, en Luisiana y en estos estados de Estados Unidos donde había una población negra importante, toda esta donde está el Golfo y demás, ¿no? Toda esa parte. Porque por ahí 1700 salió una ley donde era como del buen convivir del negro, ¿no? Y entonces lo que decían era, las mujeres negras, esclavas o no podían tener el cabello descubierto. Se les obligó a cubrirse el cabello. Y entonces el turbante pasó en ese momento de ser una parte de la identidad africana, en este caso, a ser un elemento de esclavitud, ¿me explico? Porque no puedes usar ese cabello, no se te puede ver ese cabello, entonces había que cubrirlo. Y cuando se dan los movimientos negros en Estados Unidos por los derechos civiles, este elemento del turbante vuelve, digamos, a reivindicar y a volverse un elemento de resistencia, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos lugares. Entonces, muchas de las personas que estamos dentro, que nos autodefinimos como afrodescendientes, ¿no? Afromexicanos o en cualquier lugar que tiene esta matriz, lo hemos adoptado como parte, digamos, no solamente de un elemento cultural importante de reivindicación, de resistencia, sino también de esa parte digamos, de belleza que te da el portar con orgullo lo que eres, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, digamos, tiene muchas connotaciones. Las telas en África dependen de la tela, del color, te pueden decir muchas cosas, de dónde se amarra, de dónde no, te dice otras cosas, ¿no? Entonces, digamos, eso tiene elementos simbólicos muy importantes, pero que finalmente son parte de la resistencia y de decir, yo soy y me siento orgullosa de la cultura que tengo, ¿no? Y aunque yo no haya nacido en África, yo tengo una matriz de mis ancestros que estuvieron y que están aquí en México y que se combinaron y que hicieron una amalgama ahí, pero que finalmente está esa matriz y que para mí es importante y yo la asumo desde hace muchos años, que además he de decirte que se liga con lo anterior. Tuve que ir construyendo ese orgullo porque mi familia, a pesar de que son afro, no se reconocen como afro. O sea, de mi familia la única que dice yo soy yo. Wow. ¿No? Y una partecita de la familia en Veracruz, pero mucha de la familia dice, ¿y por qué tú andas diciendo que somos negros? No, pues no sé si te puedes mirar ahí al espejo, ¿no? Madre, ¿no? Y bueno, mi mamá dice, pues sí, ¿no? Ella ha ido como aprendiendo muchas cosas y asumiéndose, pero el resto de la familia me ve como bicho raro. Entonces, algo que es importante en eso, en la cuenta de personas, es esa. Todavía en este momento, si decimos que en México, según el censo del 2020, son 2.500.000 que nos autodefinimos, ¿sabes cuántos somos? Pues muchos más, ¿no? O sea, yo pongo el ejemplo de mi familia, o sea, de toda mi familia, yo soy la única que lo dice, mi mamá lo entiende, mi papá lo entendía, pero que le hubieran preguntado, ¿se define usted? No, pues no. Porque todavía seguimos, porque desgraciadamente el asunto de discriminación sigue latente. Sí, está vivo. ¿No? Yo ahora me sentaba por ahí en una cafetería y todo el mundo me miraba como... Y eso sucede así, ¿no? Porque dice, ¿y eso por qué trae eso? O sea, son elementos que no son comunes y que por eso te pueden tratar mal, ¿me explico? Sí. En ciertos contextos. Entonces, bueno, eso es, por eso yo me lo pongo, no es que me lo ponga todos los días, me los pongo en momentos que me gusta, que son especiales, ¿no? Gracias. Y bueno, para venir contigo y venir con tu audiencia, pues era un momento especial. Muchísimas gracias, maestra. Pues ahí lo tienen, querida audiencia de Interludio. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Pronto estaré compartiendo con ustedes esta gran charla llena de muchísimo conocimiento y sobre todo de una raíz que a veces no la vemos o nos hacemos, pero que ahí está y que es importante para quienes nos dedicamos a la danza y sobre todo como docentes, como alumnos también, entender de dónde es lo que bailamos y por qué, para que podamos reflejar realmente también la cultura de lo que estamos bailando y no solamente moverse por moverse. Nos seguimos viendo en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros. Es un placer para mí, maestra. Nuevamente reitero los agradecimientos. Gracias, Alex. Y pues nos vemos pronto para compartir mucha más danza, mucho más movimiento, mucho más tambor, ¿no? Será un placer, Alex, seguir en este camino. Y bueno, pues a los amigos nuevos, que no los conocí, pero ustedes me conocerán a mí, pues ojalá nos encontremos pronto y sigamos en este camino de la sabrosura, que es muy importante, muy interesante, y que lo hagamos así, con esa responsabilidad, ese gusto, ese placer, como debe de ser. Excelente, muchísimas gracias, maestra. Gracias, Alex. Nos vemos. Interludio, danza y otros remedios. Chao. Gracias. Uy. ¡Qué horror!